a su podcast, su comunidad, Casos de la Vida Legal. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, muy recurrente y seguramente que va a ser de utilidad para todos ustedes, amigos emprendedores, empresarios. Vamos a hablar sobre las herencias relacionadas específicamente a los temas inmobiliarios, pero por supuesto siempre está la puerta abierta que ustedes libremente nos puedan hacer sus preguntas en el caso que tengan muchas otras muchos otros cuestionamientos relacionados a este tema. Cristian. Buenísimo, Doc. Quiero saludar a tu comunidad que cada noche se conecta para aprender más sobre estos temas legales. Es como un conversatorio, ¿no? Entonces, es algo que le da más ameno, y también quiero saludar a todos los que están conectados en TikTok, aquí en mi comunidad, que pueden hacer todas las consultas con respecto. El tema de hoy es las herencias, ¿no? Las herencias en los terrenos. ¿Qué pasa? Que en la vida real, por eso es que el programa se llama Casos de la Vida Legal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay discusiones entre hermanos por el tema de la herencia, o qué pasa cuando uno de los hermanos, o son varios hermanos, heredan una propiedad, es decir, el papá, la mamá les deja una propiedad y no quieren vender. O qué pasa, muere el papá y no deja testamento, ¿no? ¿Cómo ellos pueden ordenarse para tener una seguridad legal y puedan poder transferir sus bienes o sacarle, digamos, el uso y disfrute de sus propiedades? ¿Cómo pueden hacer? Efectivamente, Cristian, hay preguntas también interesantes que ya nos han venido haciendo a lo largo de la semana. Es en el caso que yo decida dejar testamento, qué clases de testamento hay, cuál es el procedimiento, si podríamos también hacerle algunos alcances de los costos. Entonces, todo lo que sea de utilidad para ustedes, mis estimados amigos, amigas, saben que este espacio pues les va a servir para eso. Cristian. Claro, ¿cómo es el tema de las herencias? Digamos, ¿qué pasa si los padres fallecen pero no dejan testamento, ¿no? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué tienen que hacer los hijos? Y este padre, más aún, tiene propiedades. Así es, Cristian. Mira, el derecho sucesorio o derecho a heredar surge al fallecimiento del causante. Entonces, eso creo que nos da un buen punto de partida, sobre todo aquellos casos reales donde los hijos se creen con derecho de pedirles herencia a los padres en vida, ¿no? Cuando pues aún no tienen ese derecho, porque como repito, el derecho sucesorio, el derecho a heredar surge recién al fallecimiento del causante. Quiere decir que nuestros padres no estarían obligados a darnos herencia en vida, ¿no? Y si es que lo hacen, llamado anticipo herencia o anticipo legítima, es un acto meramente voluntario. No se puede obligar legalmente de parte de un hijo o de un nieto a un padre o un abuelo que le deje herencia en vida. Yo recuerdo, Entonces, sí, y hay un paréntesis, ¿no? Yo recuerdo en algún momento, ya cuando estábamos haciendo transferencias en la notaría, recuerdo cuando uno de los notarios todavía estaba vivo, Fernández Dávila, me acuerdo en esos tiempos, ahí hacíamos alguna documentación, y estábamos sentados esperando que nos entreguen las escrituras, todo. Claro. Y llegaron una abuelita en silla de ruedas, lo traía a su hija, ¿no? Lo traía, entraba a la notaría, y la abuelita era de edad, pues, ¿no? Entonces la hija le estaba diciendo, mamá, pero vas a decir que nosotros somos tus hijos. Parece que no escucharía bien la señora, le hablaba en la oreja, ¿no? Claro. Nosotros somos tus hijos. ¿Qué vas a hacer acá? Le dice. Vamos a firmar, hija, vamos a firmar y yo les voy a dar a ustedes. Ya, pero recuerda que esto tienes que decir, y así estaban harto rato, ¿no? Entonces, hasta que viene el notario, y el notario hace pues las preguntas de ley, ¿no? Señora, ¿usted cómo se llama? Me llamo tal, le dice. ¿Y sabe usted qué va a hacer? Le dice el notario. ¿Qué acto va a hacer? Yo no sé nada, me han traído, ¿para qué me han traído? No sé nada, yo no sé nada, nada, yo quiero irme a mi casa, la señora. Todos los hijos ahí esperando, ¿no? O sea, la señora salió del libreto. Se rayó, salió del libreto. O sea,
¿qué suponemos ahí, no? De que todo el día han estado con la abuelita diciéndole que tienes que firmar esto. Probablemente querían que los bienes pasen ahí, quizás por seguridad legal o quizás para administrar sus bienes, ¿no? Por muchas razones, pero como bien lo has mencionado, o sea, es un acto voluntario. Correcto. Es un acto que la persona quiere transferir sus bienes a título gratuito, ¿no? A favor de otro, en este caso los hijos. Y valga la aclaración, eso implicaría también que nuestros padres decidan no dejar herencia, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos en vida... Buenísimo. Aprovecho, Doc, sí, claro, para que se escuche mejor acá en TikTok. Decía que ello implicaría también que los padres en vida puedan disponer, ¿no?, de todos sus bienes, es decir, gastarse lo que podría llegar a ser la futura herencia. Y nuevamente ese es su derecho, ¿no? Nadie les puede obligar, repito, a que dejen herencia. A la siguiente pregunta que me hiciste: ¿qué ocurre cuando una persona fallece respecto al derecho sucesorio o llamado derecho de las herencias? Bueno, ahí hay dos posibilidades, Cristian, amigos. La primera posibilidad es que la persona que fallece no deja testamento. Y a eso es lo que le denominamos o le llamamos sucesión intestada. Y la segunda posibilidad es que la persona sí haya dejado un testamento. Entonces vamos a dividir ahí los dos supuestos. ¿Te parece si primero hablamos de la sucesión intestada, hecha la aclaración, cuando una persona fallece y no deja testamento? Es decir, los padres tenían propiedades, fallecen y no dejan testamento. Es decir, no les dicen, oye, esta casa es para ti, este terreno es para ti, o no. Correcto. Entonces, no hay testamento, o sea, no hay repartición de los bienes y falleció, los padres, digamos, fallecieron. Exactamente. Entonces, cuando una persona fallece, los herederos, y acá hay que aclarar que la ley ha establecido un listado de herederos que se llaman herederos forzosos. Por el nombre ya podemos deducir, forzosos, que sí o sí van a heredar. Están obligados a recibir La ese ley derecho. les ha generado ese derecho y en consecuencia, al fallecimiento del causante, se convierten en herederos forzosos y sí o sí van a heredar. Entonces, ¿quiénes están en esta lista? Está el cónyuge o, ahora con los mismos derechos, él o la conviviente. Encontramos también acá a los hijos y encontramos también a los padres del causante. Entonces, estos herederos forzosos, en ese orden, son los que tendrían que recurrir, acá también hay dos vías o dos caminos, a una notaría a poder realizar el trámite de sucesión intestada, ¿no? O podrían recurrir también al Poder Judicial, a un juzgado, para que el juez declare herederos en un proceso que se denomina también sucesión intestada. Entonces, ese es como decir el paso 1, una vez que el causante fallece y no ha dejado testamento. Buenísimo. Entonces, ¿qué hacen en este caso, ¿no? Cuando no hay testamento y saben que tienen propiedades? Claro, entonces una vez que el trámite de sucesión intestada se ha concluido, bien sea por la vía notarial o judicial, se ordena que en registros públicos, SUNAR, se inscriba la sucesión intestada declarando a los herederos, ¿no? Que como ya aclaramos, son los herederos forzosos. A partir de ahí ya podríamos hablar un poquito relacionándolo con el título del podcast de hoy, ¿no? Que era herencias y los bienes inmuebles. Entonces, si el causante, por ejemplo, tiene propiedades inmuebles, esta sucesión intestada, que ya se ha registrado en el registro de sucesiones intestadas de registros públicos, se va también que registrar en cada una de las partidas registrales de cada inmueble. O sea, digamos, en criollo, ¿qué es la sucesión intestada? No hay testamento, pero hay bienes que les pertenecen a los herederos, digamos, forzosos. Claro, a través del trámite de sucesión intestada. Entonces, la sucesión intestada es un trámite. Correcto, notarial o judicial para declarar quiénes son los herederos. Ya, o sea, legal, o sea, este trámite de sucesión intestada
es un procedimiento para que se declare tú y tú son herederos de la persona que ha fallecido, ¿sí? Efectivamente, eso es. Entonces, una vez que concluye ese trámite, como indicaba, hay que registrar esa sucesión intestada en cada una de las partidas registrales de los bienes, llámese, si fuera inmuebles, casas, terrenos, predios rústicos, en cada partida registral. Te cuento, Cristian, amigos, que en la práctica hemos observado que no hacen los herederos este último trámite que estoy mencionando, ¿no? O sea, se contentan con concluir su trámite de sucesión, registrarla, pero no hacen esta segunda etapa o el segundo paso, que es a su vez registrar en cada partida registrada. Permíteme darte un ejemplo. Digamos que el causante dejó 3 propiedades inmuebles, ¿ya? Y 2 vehículos. Ya. 3 propiedades inmuebles, 2 vehículos. Y también podría haber dejado o era en vida accionista de una empresa. Ya. Digamos de una SAC, que es una empresa muy común. Entonces, concluido el trámite de sucesión, tendríamos que hacer a su vez consulta a los amigos de la comunidad para que nos vayan dando el dato. Pregunta, ¿cuántas inscripciones de la sucesión? A ver si me ayudas ahí leyendo. Buenísimo. Alternativa A, tipo examen, 4, 5, 6. A ver, ayúdenme ahí leyendo. Si habíamos dicho que eran 3 propiedades inmuebles, entonces en cada una de ellas 3, ¿no es cierto? Más 2 vehículos, entonces en cada partida registral de cada vehículo también se tiene que hacer el registro de la sucesión. O sea, es decir, este trámite, cuando ya declara heredero a Juan, a María, a Luchito, ellos tienen que inscribir digamos, esta sucesión. La sucesión, o llamémoslo, digamos, para que se pueda entender, porque los que están conectados, la mayoría, digamos, no son profesionales de derecho, pero sí entienden, digamos, el tema de los trámites. Entonces, es como que tienen una resolución donde se les declara que son herederos, ¿sí? Así es. Como un documento que dice, oye, tú eres heredero de estos bienes, no solo tú, sino también María, Juanito, Luchito. Por lo tanto, ellos tienen que inscribir esto en los registros correspondientes, que son bienes muebles, inmuebles, ¿sí? Así es. Entonces, ¿para qué? Para su seguridad jurídica. Ahora, la pregunta es, Doc, sí, ¿qué pasa si son 4 hermanos? Ya. Un hermano, como comúnmente pasa, uno de los hermanos está en el extranjero, ¿no? Viajó al extranjero, a Estados Unidos. El otro hermano se encuentra en la ciudad de Lima y los otros 2 hermanos en Arequipa. Entonces, estos 2 hermanos que están fuera, digamos, de la ciudad, sobre todo el que está en Estados Unidos, no se entera de que están realizando el trámite de sucesión intestada. Solo lo realizan los que están en Arequipa y los que están en la ciudad de Lima. Es decir, 3 hermanos inician la prescripción adquisitiva, sucesión. La sucesión intestada. Inician esta sucesión intestada para que sean declarados herederos, sin tomar en cuenta al hermano que está en el extranjero. Excluyendo a uno de ellos. Excluyendo al que está en el extranjero. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, este heredero forzoso que no ha sido considerado en el trámite de sucesión no pierde su derecho. Ya. No pierde su derecho. Por el contrario, él, al enterarse que se ha realizado el trámite de sucesión intestada donde se le ha excluido, él tendría que hacer una demanda a un juez, en este caso un juez civil, en un trámite, en un juicio que se llama petición de herencia. Ya, está bien, o sea, pero la pregunta es, los 3 hermanos iniciaron, el papá dejó 5 propiedades y ellos se reparten esos bienes, ya lo disponen, lo venden, todo. Entonces el hermano que está en Estados Unidos viene y se entera, oye, pero no me tomaron en cuenta para ser parte de esta sucesión intestada. Entonces inicia su demanda de petición de herencia. Correcto. Pero ya los hermanos vendieron las propiedades, más no tienen absolutamente nada ya a su nombre. Bueno, junto con la petición de herencia también hay una demanda o una acción
¿no?, que podría iniciar este heredero excluido, que se llama reivindicación, ¿no? Reivindicación de herencia. Entonces, en el ejemplo que nos das, que ya no hay bienes, no hay nada que repartirse, aún así existe el derecho. Reivindicación significa que los bienes regresan al estado original, es decir, a cuando fue la sucesión intestada. Claro, regresan, y si es que hubiera terceros que han adquirido de buena fe, ahí viene un tema que creo que eso nos va a dar para otro podcast, ¿no? Ya. Se me va ocurriendo el título, transferencia o adquisición, mejor dicho, adquisición de propiedades inscritas de buena fe, ¿no? Ya. Porque eso también es algo muy recurrente, se da con mucha Claro, frecuencia. son casos de la vida legal. Así es, mi estimado Cristian. Entonces, en resumen, no pierde el derecho, ¿no? Y pues este heredero excluido, luego que hace su trámite de petición de herencia, si no encuentra bienes, no pierde el derecho. Aún así, él puede seguir demandando o accionando en contra de sus otros si vendieron herederos. Y el comprador de buena fe pasó 3, 4 compradores de buena fe. A ellos no podrá, pues seguramente, pero demandar, sí a los hermanos, digamos pero sí a los O sea, estamos hermanos. hablando de un juicio de 10 años, aprox, 5 o 10 años. Bueno, los procesos judiciales, específicamente de conocimiento, que son los más largos en la vía procesal, suelen demorar unos 3, 4 años en la práctica, ¿no? Ya. Suelen demorar. No, pero hablando en realidad toma su tiempo, pero Sí, ya, ¿cómo definitivamente. puede prever, digamos, el heredero que está en el extranjero? ¿Cómo puede prever que pase todo esto, ¿no? Porque al final, como bien lo ha mencionado, tiene el derecho, pero al final no tiene la plata. Lo que quiere el heredero quiere pues su plata, lo que le corresponde, Efectivamente. ¿No? Mira, le has dado al clavo. Un poquito más si te pudieras acercar para que nos vean allá. Excelente. Mira, ahí va un consejo, ¿ah? Ahí va un consejo, y creo que es un poco la razón de ser de estos podcasts, ¿no? Quizá hay muchas cosas que la ley establece, pero definitivamente, y también reza el dicho, a veces la práctica, la experiencia hace más que la ciencia, más o menos por ahí va el dicho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene un consejo interesante, y nuevamente los invitamos a que comenten, pregunten a través de TikTok y de Facebook. El consejo es el siguiente: apenas fallece un causante, ¿no?, deberíamos, entre comillas, hacer nuestros trámites de sucesión intestada. No dejar pasar meses ni años. Te cuento que en la práctica a veces he tramitado sucesiones intestadas después de 10, 15, 20 años. Tengo un caso de 60 años. 60 años al fallecimiento del causante, imagínate, 60 años. Todo lo que puede pasar en 60 años. Siempre la realidad supera el derecho, ¿no? Entonces, nuevamente, el consejo es, al ejemplo que nos das del heredero que esté en Estados Unidos y deja pasar el tiempo, es que apenas, lo más pronto posible, pues, ¿no?, días o quizás semanas, pero no esperar meses, se hagan los trámites de sucesiones intestadas, ¿no? Porque eso nos va a evitar muchos problemas, Cristian. Claro, entonces, el hermano, digamos, que está en el extranjero, ¿qué acciones podría tomar? De repente, porque inclusive hemos visto casos que los hermanos se ponen de acuerdo, ¿no? Son 5 hermanos y le dicen, no, hermano, tú nomás hazlo, tú nómbraslo todo. Y al final ese hermano recibe toda la potestad, digamos, porque para hacer la sucesión intestada tengo entendido que hacen notificaciones, notifican a todos los herederos o notifican públicamente a los que crean o a los que crean tener derecho, ¿no? Te cuento. Lo que más tenemos en la práctica es las sucesiones intestadas notariales. Ya. Y acá hay un punto importante. Siguiendo tu ejemplo, si son 4 herederos forzosos, 4 hermanos, bastaría que uno de los 4 acuda a la notaría con las 4 partidas de nacimiento
la partida de función del causante, un certificado negativo de registros públicos, expedido por registros públicos, que no existe testamento, otro certificado negativo de registros públicos que no hay sucesión intestada en trámite del mismo causante, y con estos requisitos de los 4 herederos bastaría que uno solo haga el trámite, uno solo. Entonces, volviendo a tu ejemplo, este coheredero que está en Estados Unidos, yo le aconsejaría que, si bien está en el extranjero, pero eso no le limita, no le quita que él pueda dar un poder, ¿no? Un poder, bien sea a uno de sus hermanos o a otra persona, para que en su nombre él dé el poder en el extranjero ante un cónsul peruano en la ciudad donde él se encuentre, de cualquier parte del mundo, y ese poder luego llega acá a Perú y se pasa por un visado al Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego de ello va a registros públicos y se inscribe, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te estoy dando con eso? Que este coheredero del extranjero, aún estando en el extranjero, él podría hacer el trámite de sucesión intestada mediante un poder. Entonces, no hay, digamos, justificación para no hacer el trámite legal de sucesión, aún estando... Digamos, puede otorgar poder para que lo consideren dentro del... No tanto que lo consideren, sino él hacer el trámite de representación. Él hacer el trámite de sucesión. Digamos, en representación de él, otra persona lo puede hacer. Correcto, él hacer el trámite de sucesión. Ya. ¿Y qué pasa, Doc, cuando, bueno, en este caso los hermanos se ponen de acuerdo, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el causante, o sea, quien va a dejar la herencia, en lugar de dejar bienes, deja deudas? O sea, es decir, debe a los bancos, ha hipotecado, no sé, un auto que ya ha sobrepasado, digamos, el monto del valor de ese auto, etcétera. Digamos, tiene deudas en lugar de patrimonio, de bienes. ¿También se puede heredar eso? El derecho sucesorio, llamémosle, no solo es recibir, no solo es ganar, implica activo y pasivo. Entonces, cuando yo soy heredero declarado y hay una masa hereditaria, esa masa hereditaria incluye como deber pagar también las deudas. No solo es, como decía yo, recibir. Pero no, cuando muere el causante o la persona que debe el dinero, ¿no desaparece la deuda en el banco, digamos? No desaparece la deuda. La deuda no se extingue por la muerte. No se extingue, no se extingue. Contrariamente, los derechos de obligaciones, o sea, la obligación de alguien que va al banco y se presta, a su fallecimiento se transmite a sus herederos. Cosa diferente es que las instituciones bancarias, financieras, tengan un seguro que se llama seguro de desgravamen, ¿no? Que sí, para los bancos, pues sí les serviría que un seguro venga y al fallecimiento del deudor les cubra, ¿no?, el pago de la deuda. Pero eso no quita a que los herederos tengan la obligación de pagar las deudas, ¿no? No solamente demos ejemplo de bancos, sino ejemplo, si el causante no pagó el impuesto predial del año 2023, 24 y 25 de la casa que es la más hereditaria, ¿quiere decir que porque no pagó y los herederos hacen su sucesión no van a pagar? No, tienen que pagar. Tienen que pagar. Entonces, a eso me refiero yo, que el derecho sucesorio incluye activos y pasivos. Si hay deudas, hay que pagar las deudas, ¿no? Llámese impuestos, llámese deudas con los bancos, inclusive SUNAT, ¿no? Porque si SUNAT tampoco te va a perdonar, ¿no? Si ha dejado patrimonio, inmuebles, vehículos, acciones de una empresa, SUNAT dice muy bien, ¿no? ¿Quiénes son los herederos? Se presentarán con su sucesión intestada y SUNAT no les va a decir muy bien, señores, murió y les condona. Borrón de cuenta nueva, no hay condonación, SUNAT no perdona nada, ¿no? Esa es buena acotación, Doc. Bueno, para los que están conectados y entrar en contexto, estamos viendo el tema de las herencias, ¿no? Justo comentábamos que se heredan tanto bienes, ¿no?, terrenos, casas, departamentos. Puedes heredar también
bienes inmuebles o muebles, ¿no? Digamos celulares, etcétera, ¿no? Claro. Pero también estamos viendo que no solamente pueden heredar a favor, sino también que son los activos, sino también pueden Pasivos. heredar pasivos, ¿no? Claro. Deudas. Así es. ¿No? Deudas. Si digamos esta persona tenía una empresa, hereda la empresa a sus hijos, a sus herederos, pero esa empresa está con deudas, ellos asumen estas deudas. Por supuesto, ¿no? Y voy a aumentar los ejemplos, ahí podría ser también que el causante haya tenido en vida, en planilla, personas, ¿no? Trabajadores. Claro. ¿No? Entonces esos trabajadores pues tienen sus derechos laborales, vienen los herederos y van a tener también que cumplirlos. Buenísimo. ¿Y qué pasa, Doc, cuando, digamos, ya estamos viendo el tema de la sucesión intestada, que es el trámite para que reclamen la herencia, pero qué pasa? Tenía una buena pregunta que se me ha ido, pero igual si tienen alguna Vamos consulta, ahí los que nos leyendo, están claro. viendo, el tema de allá. Ha sido un tema muy sonado, ¿no? El tema de los padres que, digamos, ya son de edad, ¿no? Y quieren transferir, uno, en anticipo de legítima su propiedad, pero se ha visto casos en que muchas veces los hijos hacen abuso de este derecho que les están otorgando, digamos, y se despojan a sus padres de sus propiedades, de sus bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. puede hacer el padre para salvaguardar, digamos, su integridad, su seguridad? Porque ya la vejez pues, no es lo mismo que cuando está en su juventud. Esa es una pregunta. Ya. Esta segunda pregunta va relacionada también, ¿no? Porque había una ley en la cual los padres podían hipotecar o pueden hipotecar sus bienes a favor de un fideicomiso, de un banco, ahí para que nos ilustre cómo se hace esto. O sea, los padres que ya tienen cierta edad, digamos 80 años, ¿no? Y el banco les paga como una pensión y cuando fallecen ya el banco se hace dueño de esa propiedad, ¿no? Bueno, es algo así la figura. ¿Cómo funcionan estas A dos? ver, primer punto, ¿cómo un padre podría asegurarse que al dar en anticipo legítima o anticipo herencia la casa a su hijo, mañana más tarde su hijo no lo desaloje, no lo retire, ¿no? de la casa? Bueno, esto pues tiene digamos, un candado legal, una forma de aseguramiento que es ponerle una cláusula de usufructo perpetuo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, transfiere la propiedad al favor del hijo, pero dentro del anticipo se establece que mientras el causante, futuro causante, mejor dicho, el padre o madre que está dando el anticipo, tiene derecho a vivir hasta sus últimos días en ese inmueble, sin poder ser desalojado o retirado. O sea, en vida le transfiere la propiedad de ese bien a favor de su hijo. Pero con un gravamen. Con una condición. Así es, ¿no? Con un gravamen, con una condición, ¿no? Donde le dice, mira, yo te doy la propiedad, en vez de darte la herencia cuando yo fallezca, te la voy a dar en vida, pero tú vas a tener que respetar que yo voy a vivir en la propiedad hasta mis últimos días, ¿no? O sea, Entonces, esto va a ser tuyo hasta que yo esté en vida acá. O sea, Correcto. es una forma de asegurarse. Claro, de claro, que no- sí. Es muy importante, si es que nosotros tenemos, ¿no? Sobre todo estabas mencionando al inicio casos de personas ya de avanzada edad, ¿no? Que se les instruya, se les haga las indicaciones legales del caso. Y es lamentable, ¿no? A veces lo vemos en los noticieros, en redes sociales, procesos de desalojo, ¿no? Que hacen hijos, nietos, en fin, familiares, en contra de personas ya pues de edades a veces de 80, 90 años, ¿no? Y llega el periodista, las cámaras y vemos sus cosas en la calle, ¿no? En la pista, afuera, porque los han desalojado. Y cuando son entrevistados estas personas manifiestan, ¿no? Que han dado en anticipo y que les han dado esa sorpresa, ¿no? Entonces, esa es, yo creo, una forma de aseguramiento que va a ser de utilidad. Respecto a la segunda pregunta, mira, acá hay una situación muy importante
que no es usada en la práctica, ¿no? Tiene varios matices, tal como tú lo has planteado, se conoce también, hay dos figuras, digamos, que podría haber. Una que se llama la hipoteca inversa. La hipoteca inversa consiste en que un propietario transfiere la propiedad de un bien, ¿no? Pero va a poder seguir usándola mientras viva. Entonces, quien ha adquirido el bien tiene a su favor un contrato de compra-venta con hipoteca inversa y le va pagando a manera de mensualidad o pensión, le va dando pagos, ¿no? Y cuando es que ya va a tomar posesión y se va a convertir pues en propietario con uso, disfrute del inmueble al fallecimiento, ¿no? En este caso del deudor. Entonces, esa es una forma, una figura. Estaba viendo, revisando, por ejemplo, veía en Uruguay, que es una forma, digamos, contractual, muy utilizada, ¿no? Entonces las personas ya mayores dicen, ¿qué pasa si vendo mi casa? ¿Dónde me voy a ir a vivir? ¿No? O quizá con el dinero que podrían vender la casa, podrían comprarse otra, ¿no? Alquilar. Pero ahí hay un tema emocional por la casa, entonces dicen, bueno, no voy a vender la casa, pero sí necesito, por temas financieros, económicos, que se me vaya pagando, ¿no? Entonces, esa es la hipoteca inversa. Hipoteca inversa, correcto. Juan, en la práctica, ¿cuánto se ve ese tema de casos? Mira, yo te diría que muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Por qué? Primero, por un tema, me parece, de desconocimiento. ¿Y qué te parece? Te invito a que podamos hacer un episodio completo, ¿no? Porque estamos acá justamente para que ustedes, amigas, amigos, puedan compartir con nosotros sus casos, sus realidades, y nosotros también hacerles esa devolución, ¿no? Quizá con temas novedosos que podrían serles de utilidad, y uno de ellos, pues este es el tema de la hipoteca inversa. Correcto. Y para cerrar la respuesta a la pregunta, otra forma también podría ser el conocido fideicomiso. Ya. ¿No? Como decías, una persona, me parece que leía Vargas Llosa, ¿no? Que ha dejado un testamento y muchos de sus bienes, ¿no? Como son derechos de autor, imagínate sus libros, propiedades inmuebles, fondos de inversión, los ha dejado a un fideicomiso. Porque sus libros generan regalías. Por supuesto, ¿no? Imagínate tantas obras, y son obras que tienen cada vez nueva edición, entonces genera, ¿no? Genera derechos, genera pagos de regalías. Yeah. Entonces, en ese caso, o en este ejemplo que estamos dando, podrías también recurrir, ¿no? La persona en vida a hacer su testamento y dejar un fideicomiso. Un fideicomiso es darle a una empresa que se dedica justamente a hacer fideicomisos la administración de los bienes. O sea, en resumen, el heredero no le deja directamente la herencia, así es, valga la redundancia, a los herederos, hijos, sobrinos o quien le corresponda, sino esto lo delega a una empresa con la denominación fideicomiso para que esta empresa lo administre. Por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, que colocaba el ejemplo, que sus libros, que siguen generando regalías por cada venta que se realice, lo administre esta empresa y lo distribuye entre todos sus herederos. Efectivamente. Y no le deja en específico, digamos, a Luchito, tú encárgate de esto, no le deja así. Entonces es una forma legal para que sus bienes, sus propiedades, sus libros, etcétera, siga creciendo, facturando en el tiempo. Correcto, sí. Entonces, esto también nos lleva, Cristian, a ir viendo la segunda parte, ¿no? Habíamos dicho al inicio, cuando una persona, llamado causante, fallece y no deja testamento. Entonces, hemos estado esbozando todo este lado de la mesa que tendría que ser la sucesión intestada. Ahora, si me permites, me gustaría comentar qué pasa cuando una persona deja testamento, ¿no? Entonces, para empezar, digamos que el testamento es un acto jurídico unilateral que a través del cual una persona en vida manifiesta su última voluntad respecto a lo que va a ser posteriormente la masa hereditaria o sus bienes, ¿no?
Entonces, ¿qué clases de testamento hay o existen? El más común es el testamento por escritura pública, ¿no? ¿Cómo se establece? Pues hay que ir a una notaría. Generalmente se saca una cita con el notario, va el causante con 2 testigos que, y acá también es anecdótico porque a veces los testigos quieren ser los hijos. Y justo una de las prohibiciones de hacer el testamento por escritura pública es que los hijos no pueden ser testigos, porque si no se van a enterar el contenido pues, del testamento, y ¿no? puede haber problemas, ¿no? Así es. ¿Por qué podría haber problemas? Porque quizás el papá o la persona que va a dejar la herencia, digamos, tiene 10 casas y a Juanito le deja 5 casas en las mejores ubicaciones, y a Naguara, Caima y a los demás les deja 5 terrenos allá por Yarabamba, digamos, y terrenos chiquitos todavía. Y ya. Entonces puede haber un conflicto, digamos, de intereses. Definitivamente, pues recelos, todo, ¿no? tú sabes bien por los negocios que manejas, que son principalmente inmobiliarios, que todo lo que implica patrimonio, dinero, siempre activa emociones, ¿no? Entonces, decíamos, el testamento por escritura pública se hace ante un notario, ¿no? El testador lleva 2 testigos que no tienen que ser parientes. Y el notario, elabora el testamento. Entonces, ese testamento se mantiene, como se dice, en reserva. Una vez que fallece el testador, recién se va a aperturar, recién se va a inscribir en registros públicos y se va a hacer público, antes no. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de testamento. Otra forma de testamento tenemos el testamento sobrecerrado, donde el testador redacta su testamento, lo lacra en un sobre y ese sobre se lo entrega al notario, ¿no? Entonces el notario custodia el testamento sobrecerrado y lo va a aperturar justamente cuando fallezca el testador, ¿no? No, y acá hay una consulta. ¿Qué Sí. pasa si el causante, o sea, la persona que va a dejar el testamento, quiere dejarlo a una beneficencia pública, todos sus bienes, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tengo acá varias propiedades en la ciudad de Arequipa, en Lima, etcétera, pero, no sé, siento que mis hijos tienen que ganarse por su propia cuenta lo suyo. Claro. Y no quiero dejarles a ellos, quiero dejarle a la beneficencia pública. Así o es. a una organización, a ONG, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Recuerdas, Cristian, amigos, que minutos atrás estuvimos hablando sobre los herederos forzosos, ¿no? Que repasando, estaban en primer lugar en la lista el cónyuge o conviviente, los hijos. En ausencia de los hijos vendrían a ser los nietos, en ausencia de los nietos, los bisnietos y los padres, ¿no? Siempre y cuando pues vivan, los padres del causante. Entonces, cuando una persona hace testamento, acá viene la obligación legal, que es si tiene cónyuge, hijos, solamente tiene un tercio de libre disposición. Entonces, tú das el ejemplo de un causante que tiene 10 casas y le deja 5 casas a su hijo Pepito, ¿no? De 10. Entonces, si fueran 2 hijos, no podría. Es cierto, porque matemáticamente un tercio de 10 vendría a ser 3 y fracción. Correcto. Quiere decir que solamente él podría disponer libremente. Cuando digo disponer libremente, aplica lo que tú dices, podría dejarlo a la beneficencia, podría dejarlo a su mejor amigo, podría dejarlo a una ONG, a quien mejor le parezca. Pero solamente este tercio, ¿no? En el caso que no fuera casado, no fuera conviviente y no tuviera hijos, pero sí padres vivos, solamente tendría el 50% de libre disposición, ¿no? Y si no fuera casado, tampoco conviviente, no tuviera hijos y sus padres no estuvieran vivos, ahí sí aplica
que su Que libre pueda disposición disponer es 100%. 100%. O sea, es decir, una persona que tiene bienes no puede disponer libremente su propiedad, o sea, la ley prohíbe eso, ¿no? Vía testamento. Vía testamento. Porque ya hicimos la aclaración que uno en vida... Deja y no deja testamento. Así ya, es, pero, ¿no? Y lo pero, vemos... o sea, sí, a ver, para poner en contexto, y acá, bueno, saludamos a las personas que se están conectando. Estamos hablando con el doctor José Canales aquí, el tema de las herencias y sobre todo herencias patrimoniales, terrenos, casas, departamentos. Y hay una pregunta interesante, ¿no? Cuando una persona que tiene bienes, tú quieres regalar esos bienes, donar o transferir esos bienes a quien tú desees, ya sea en compra, venta, donación o en anticipo legítima, quiere decir que esta persona no puede disponer el 100% de sus bienes en vida. Sí puede. Lo que no puede disponer al 100% es mediante testamento. Ah, ok. Entonces en vida puede disponer, digamos, tiene 100 propiedades, las 100 propiedades Las a 100 quien las quiera. vende y se va a conocer Europa, África, Ya. Rusia, Buenísimo. y se gasta toda la plata. Pero en testamento no puede disponer, En testamento... tiene que repartir en partes iguales, digámoslo así. de acuerdo a si es casado, tiene hijos, padres. Ahora, ¿qué pasa con los hijos malcriados, ¿no? Los hijos revoltosos, digamos, ¿no? Que en derecho se les conoce como indignos. Así o sea, es. un padre puede no dejar herencia también a uno de sus hijos. Vemos mucho eso, me viene a la mente, a la memoria, películas, novelas, ¿no? Sí, Cuando justo... el padre amenaza, o la madre, ¿no? Y le dice al hijo, te voy a desheredar, ¿no? Ajá. Como que fuera el peor castigo del mundo. Claro. Entonces, efectivamente, el futuro causante, volviendo al ejemplo del padre, podría hacer un proceso judicial de desheredación, ¿no? Vamos a citar algunos casos que están establecidos en la ley. Por ejemplo, cuando el heredero forzoso, ejemplo hijo, atenta contra la vida del padre, realiza, digamos, acciones contrarias, ¿no? Por decir, un hijo que golpea a sus padres. Violencia familiar. Basta con la denuncia para que Hay que hacer un proceso judicial de desheredación. De desheredación, o sea, declararlo indigno al muchacho. De desheredación. Desheredación. Dos figuras diferentes, indignidad y desheredación. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Para no complicar mucho y no ser tan técnicos, lo que podríamos decir es que cuando hay un heredero forzoso que no se porta bien, ¿no? Entonces el padre podría hacer su trámite judicial para que una vez que haga el testamento, ahí sí, como tiene ya ese amparo, ese respaldo, podría no considerarlo en el testamento pese a ser heredero forzoso. Ya. Y qué bueno que hayas comentado eso, porque en la práctica, también te cuento, vemos mucho que en los testamentos, pues no sé, a veces hay padres que toda la vida se han llevado muy bien con sus hijos, ¿no? Pero quizá a veces por la edad y, en fin, situaciones X, en sus últimos años de vida, pues a veces tienen desacuerdo con uno de ellos, ¿no? Correcto. Que genera pues cierta hasta enemistad, ¿no? O rencilla, en fin, y optan por no considerarlo en el testamento, pese a ser heredero forzoso. Entonces, el hecho de no haber considerado un heredero forzoso no le quita el derecho, ¿no? Entonces este hijo tranquilamente podría impugnar el testamento y él también, como se dice, ponerse en la cola junto para con recibir nosotros. parte de la herencia. Así es. Esa es buena acotación, ¿no? Entonces, bueno, y hablando ya netamente empresarial, Doc, netamente, digamos, ya hablando de negocios, ¿cree usted que se puede, digamos, es mejor dejar la herencia o no dejar herencia a los hijos? Mira, depende qué clases de herencia. Bienes muebles, pero casas, terrenos, departamentos, ¿es bien dejarles o no dejar este tipo, digamos, de herencia a los hijos? O sea, ¿les hace bien o no les hace bien? Porque hemos visto casos que
malusan, ¿no?, la herencia o lo pierden. Tanto esfuerzo, digamos, con el que el padre o la madre ha construido y que los hijos llegan, reciben y lo desechan. ¿Recuerdas que el otro día estuvimos hablando de casos reales, ¿no?, estudiados, de grandes empresas que llegan a ser pues a veces transnacionales? Correcto. Que más o menos, a ver, ayúdame con la memoria, primera generación era el crecimiento, ¿no? Sí. Segunda generación, De expansión. Expansión. Y la tercera era... Ya la liquidaban. O sea, la caída, ¿no? Ajá. Entonces, se me viene a la memoria el caso de la empresa Gucci, ¿no?, que es conocida, que es una empresa pues que factura miles de millones de dólares. Y te pregunto, ¿tú crees que actualmente Gucci es un apellido? ¿Existirá como propietario de esa empresa algún Gucci? O sea, ¿Algún hijo, nieto Gucci? Claro, o sea, un familiar, A ver, voy a reformular el ejemplo. El abuelo, y la historia es bien interesante, los invito, amigas, amigos, a que se vean la biografía del señor Gucci. Inclusive me parece que por ahí en Netflix también hay hasta una miniserie. El abuelo, de ser portero en un hotel, él observaba, veía cómo es que llegaban a este hotel en Inglaterra personas adineradas, y lo que más le llamaba la atención, le jalaba el ojo, eran las maletas, ¿no? Las maletas que traían, que eran pues de cuero, unas maletas muy hermosas. Entonces, como él era de procedencia italiana, él observaba y veía pues el arte, ¿no?, que tenían estas maletas, y él un día dice, pero yo del pueblo donde vengo, Italia, ahí somos muy buenos artesanos y podemos hacer maletas igual o mejores que estas, ¿no?, que él veía. Y entonces un poquito así nace la marca Gucci, ¿no? Cuando él, de ser portero de este hotel en Inglaterra, regresa a su país, regresa a su ciudad y funda la empresa y empieza a hacer los productos de su marca. Entonces ahí se cumple primera generación, ¿no? Segunda generación expande, y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees que existirá algún Gucci nieto o bisnieto a un propietario de la empresa? Bueno, dado el tema, intuyo que no hay ningún, digamos, de sangre Gucci que esté dentro de la empresa, ¿no? Porque ya son varias generaciones las que ha pasado. Efectivamente, Cristian, efectivamente. Mira que ya casi vendría a ser, me parece, uno de los nietos, que era uno de los últimos de varios hijos que eran pues propietarios de la empresa, accionistas, pero poco a poco se fueron vendiendo acciones, despojando, hubo mal manejo de algunos de ellos, y finalmente el último Gucci, que vendría a ser como el nieto, fue el último que acabó vendiendo sus acciones, y actualmente los dueños de la marca Gucci no son Gucci. Buenísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué estábamos trayendo a colación ese ejemplo? Porque nos preguntábamos como padres, ¿no?, como abuelos. Modo de negocios, ¿no? Así es. La pregunta es que no me ha respondido. Sí. ¿Cree que es bueno o malo dejar herencias? Como decíamos en clases, y te acordarás, depende, ¿no? Depende. Definitivamente, pues dar todo a los hijos, todo entre comillas, no siempre es bueno, ¿no? Porque podría llevar a que, si como padres pues se les da todo, pues ellos no se vean en la necesidad de hacer sus propias empresas, hacer sus propios negocios, ganar su propio dinero, ¿no? Porque siempre, como se dice, la van a tener fácil del papá, de la mamá y las empresas de estos, ¿no? Pero por otro lado, también creo que es importante que sí hay patrimonio, hay negocios, hay empresas. Creo que los seres humanos siempre tendemos, y está también en la pirámide de Maslow, en la punta de la pirámide, la trascendencia.
O sea, somos conscientes, sobre todo ya con años avanzados de edad, que nadie va a escapar a la muerte, ¿cierto? Y en esa medida, pues uno quiere dejar un legado. Y tratándose de negocios, de empresas, qué mejor legado que todo tu esfuerzo de toda la vida, Urbana Green, la Nazca Grupo Inmobiliario, que no se pierda en el tiempo, ¿no? Sino más bien que haya personas que una vez que tú no estés en el planeta Tierra, pues continúen, ¿no? Con ese legado, todo ese esfuerzo que tú has hecho. ¿Y quién mejor que tus hijos? Claro. Entonces yo te reformulo ahora la pregunta a ti, porque Claro. yo sé que tú tienes 2 hijos que aún son pequeños, de 8 y 4 añitos, pero que los años pasan y te hago a ti ahora yo la pregunta. No, yo lo tengo claro, o sea, A ver, cuéntanos. dado, ¿no? No solamente datos estadísticos, hablábamos hace un momento que la primera generación construye, la segunda generación hace expandir en los negocios y la tercera generación pues ya no saben, porque ni siquiera se acuerdan ya de quién fue el abuelo, ni lo conocieron al abuelo, ¿no? Conocieron su historia, su propósito y todo, pero ya no hay esa cercanía, o te acuerdas de tu tatarabuelo, ¿no? Entonces, No, pues la mayoría no lo hemos conocido, ¿no? exacto, entonces ya va perdiendo eso en el tiempo y eso es algo natural, es algo de repente ya estadístico que ya lo tenemos, pero yo lo tengo claro, o sea, caso de Henry Ford, ¿no? O sea, Henry Ford crea la marca Ford, de los autos Ford, y él tiene una frase muy interesante que dice, nacer pobre no es tu culpa, Claro. Vivir pobre sí lo es, ¿no? Porque uno puede nacer pobre o rico, pero sus hijos, él ya nació pobre y construyó un negocio, ¿no? Un negocio, lo posicionó en el tiempo, pero ya sus hijos heredaron no solamente el negocio, el dinero, sino la filosofía y todo ese know-how de expansión, ¿no? Que le tocaba a sus hijos. Entonces, creo que es meritorio que los hijos que nacen con oportunidades puedan hacer crecer esa visión. O sea, ya tienen una base, no empiezan desde cero, ¿no? Entonces empiezan con ese impulso. Obviamente depende del hambre, ¿no? Caso Donald Trump, ¿no? Su papá hacía edificios, pero no a nivel rascacielos, Claro. ¿no? O a nivel este lujo que hace actualmente. Entonces, creo que sí, o sea, es un aporte no solamente para los hijos, sino para la humanidad detrás de ese negocio que tú puedas heredar, el propósito que hay, ¿no? Ahora va a depender de ellos si quieren seguir, obviamente, ¿no? Si tienen esa línea de querer hacerlo, bienvenido, chévere. Si no, también, pues, cada quien en su tema, ¿no? Ese es un buen punto, ¿no? Que a veces, ya que estamos hablando de herencias, negocios, empresas, y ahí está también Ahí está el heredero fortunato. el heredero. No siempre pues todos los hijos van a estar alineados, ¿no? A continuar con la empresa, con el legado, ¿no? No siempre todos. Claro, entonces va a depender de cada uno, ¿no? Pero al final es satisfactorio para mí y para las personas que emprenden, hacen negocios, es hacerlo por esa pasión, por ese gusto, por el principio de servir también a la gente, ¿no? O sea, más allá de que puedas heredar o no, es vivir el momento de poder construir un negocio, más allá ya de pensar si voy a heredar o no, que al final se va a dar en su momento, ¿no? Pero mira, qué bueno también que estés tocando ese punto. El otro día estaba conversando con un amigo que es empresario, tiene una empresa familiar, me parece que son 3, 4 hermanos, y bueno, es una empresa familiar que es proveedora de empresas mineras, y bueno, les va muy bien, ¿no? Les va muy bien, y fíjate cómo al ser ellos, pues podríamos ponerla de repente como una mediana empresa. Me comentaba que ellos han contratado a un consultor especializado en estos temas, que cuando ya los propietarios, primera generación, sus hermanos y él, ya van pasando los años, llegan a ser personas de 60, 70 y pues son conscientes que ya no van a continuar trabajando en la empresa. Van haciendo una línea de sucesión. Claro. Ya van delegando quién va a tomar cierto cargo. Caso Escaré también, pero caso Escaré.
Claro. Esa Xcaret, digamos, Casa Xcaret ya está consolidada para los próximos 100 años. ¿Quién va Exactamente. quién va a, digamos, a dirigir la empresa? ¿Cuál es la visión de la empresa de acá a 50 años? O sea, tener planificado ya futuro. Entonces, cuando te escucho a ti decir, claro, tú aún no llegas a los 40, Está gente joven, pero todavía. pero también es cierto, Cristian, amigos, amigas, como se dice que nadie la tiene comprada, ¿no? Un accidente, una enfermedad, casos fortuitos, que de un momento a otro pues ya no estamos acá en este plano, ¿no? Entonces, creo que son temas que a veces, y no hablo por ti, sino en general, digamos, los seres humanos, tratamos de evitar, ¿no? Como que, no sé, en algún momento, sobre todo jóvenes, creemos que eso está pues muy lejano, ¿no? Como que a 50, 80 años más, falta mucho, ya se verá. Escuché lo que dijiste, ¿ah? Escuché lo que dijiste, ya se verá, ¿no? Entonces, claro, porque todavía son chicos, no saben lo que no, quieren. definitivamente. ¿no? Y eso, yo creo que eso en el campo empresarial es algo pues natural, ¿no? Claro. O sea, que si uno hace una empresa y ve que su empresa es exitosa, está creciendo, lo que uno quiere, como bien lo has dicho tú, es que la empresa pues siga prosperando, siga creciendo, ¿no? Pero también creo que es conveniente hablar de estos temas que hoy día estamos tratando, ¿no? Digamos, en mi caso, ¿no? Mis hijos todavía son pues niños, son niños, y el otro día, por ejemplo, le escuchaba, fuimos para la reunión de recoger al nacimiento, ¿no? Qué bueno. Y el payasito salió y le preguntó, ¿no? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande, no? Ajá. Y mi hija le dice, pues no sé qué quiero ser, ¿no? Porque a esa edad pues, normalmente no sabes, ¿no? 8 añitos. 8 años, y al de 4 igual. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No sé también, ¿no? O sea, pero tajante, ¿no? O sea, claro, no sé, o sea, no es que no sé, no, sino no sé, y es la verdad, o sea, yo tampoco les impongo ahora que tienes que ser policía, abogado, contador, porque al final no sabes qué va a querer, ¿no? O sea, cuáles son sus dones, sus talentos, ¿no? Entonces, pero yo escucho a veces a varios niños que dicen, no, yo voy a ser policía, yo voy a ser bombero, o sea, porque es el inconsciente colectivo de repetir algo que normalmente se hace en la comunidad, y a veces eso crea patrones que en su adultez esto los frustra, ¿no? Porque dicen, no, es que a mí siempre me han dicho que yo voy a ser bombero, pero como o estudia otra profesión, se siente traicionado consigo mismo o con su familia. Entonces es muy fuerte ese tema, ¿no? Sí, yo creo que llega una edad en donde sí realmente el niño, el adolescente o la persona, o sea, la tiene claro, dice, no, a mí me gusta esto y eso lo va a hacer. O sea, la tiene tan claro que ya tú dices, pues eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Mire, para hacer un poquito más de polémica, sin salirnos de herencias, negocios, también creo que, y es una realidad, que las personas que tienen empresas exitosas, prósperas, muchas de ellas ven en sus hijos, niños, adolescentes, una formación a que continúen con el legado de la empresa. Y creo que eso no está mal, ¿no? En la medida que no se les quite su libertad de elegir. No está mal, pero se ve en la realidad varios casos que los padres quieren que sus hijos cumplan sueños de ellos. O sea, por ejemplo, papá quiso ser bombero, un ejemplo, ¿no? Ajá. Y anhela en su hijo, lo forma como para que sea bombero, pero su espíritu, su alma de ese niño dice, no quiero ser bombero, o sea, yo quiero ser, no sé, piloto de avión, ¿no? Ese es su sueño, eso le apasiona, pero por cumplir el sueño de papá, es bombero, y hemos visto, ¿no? Varios, sí, seguro. Más aún que ha enseñado en universidades, ¿no? Ha visto casos en la universidad que los alumnos se retiran al tercer semestre, cuarto semestre de Derecho, porque no va con ellos, ¿no? O sea, no es, sino que papá quiso que estudie leyes, porque, no sé, he visto casos, inclusive el otro día en Juliaca, estábamos comprando unos terrenos y el papá decía, este muchacho, pues, ya un par de años más ya es contador, y tengo 4 hijos, dice, y él estaba bien orgulloso. Uno de sus hijos era contador, el otro era abogado, el otro había estudiado administración y el otro una carrera afín. Él estaba armando su equipo, digamos, para su empresa. Para su empresa, ¿no? Yeah.
Pero cuando tú hablas con ese chico, le dices, oye, con el hijo hablas, o sea, ¿no? De tú a tú naturalmente hablas y se siente cuando a alguien le apasiona lo que está estudiando, Claro. ¿no? Yo le decía, oye, ¿qué tal el tema de la contabilidad, no? Sabes, como empresarios, o sea, normalmente tocamos temas contables y ya estaba por terminar la universidad, pero, o sea, estaba, pues, como se dice, nublado en el tema contable. O sea, yo dije, dentro de mí decía, no, este chico está estudiando, no es apasionado, pero el papá tenía tanta esperanza en él para que le lleve la contabilidad, porque solo por el hecho de no confiar, digamos, dice, ay, a ver, el live terminará, arrastrará, allá. Nos están pidiendo un código acá en TikTok para continuar con el esto. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Que a veces los padres quieren imponer que sus hijos estudien algo, ¿no? Para satisfacer sus propios, de repente, hasta vacíos, ¿no? Entonces... Es cierto, y creo que eso, volviendo al tema empresarial, tiene pues muchas aristas, ¿no? Pero me atrevería a decir que un punto importante es que, ya que hoy estamos conversando relacionado al tema de herencias, que el causante, testador, padre, pues ten en cuenta, ¿no? Todas estas cosas. Y como bien hacías tú la pregunta, dejar herencia, no dejar herencia, entonces... Nada es el tema, pero siempre un poco de tema, digamos, de puntos de vista, ¿no? Porque al final, pues nadie, o sea, dice Albert Einstein, todo es relativo, nada es absoluto. O sea, indistintamente que cada uno pueda tener una opinión, los que nos ven tienen una opinión, por cierto, no sé cuál es tu opinión, tú que nos estás viendo, si es bueno dejar herencia o no, si es bueno educar ya desde muy chiquitos a los niños a que tengan una visión, ya sea empresarial o de alguna profesión que tú quisieras que ellos sean. Ajá. Mira, creo que hemos estado abordando el tema de la sucesión intestada, el testamento, cómo se deja un testamento, quiénes son los herederos forzosos. Creo que como para ir cerrando, ¿no? Deberíamos comentar también qué derechos surgen una vez que ya los herederos han sido declarados y se sabe cuál es la masa hereditaria, ¿no? Entonces, si me permites, hablamos ahí que los herederos ya declarados frente a una masa hereditaria, inmuebles, vehículos, acciones de empresa, se convierten en copropietarios, ¿no? Esa es la figura, copropietarios. Quiere decir que tienen los copropietarios las mismas acciones, ¿no? Los mismos derechos, perdón. Quizá no el mismo porcentaje de acciones, porque va a depender si en el testamento, por ejemplo, son 4 herederos, 4 hijos, el ejemplo inicial, pero quizá pues el padre, si recuerdan, tiene 1/3 de la disposición y optó por acrecentar o darle un poco más a uno de los 4 hijos. Podría ser el caso, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque vivió hasta sus últimos días con este hijo, con esta hija, lo cuidó, ¿no? Creo que eso es válido y natural. Entonces, en ese caso, tienen el mismo derecho, quizá y no el mismo porcentaje de acciones, pero aún así sigue siendo una copropiedad. Entonces, como toda copropiedad, viene este último término, ¿no?, jurídico, que se llama la partición. Ya, pero antes de eso, o sea, la copropiedad es, digamos, de Fortunato, a uno le tocó la cabeza. Pero no nos has contado a los amigos que nos ven quién es Fortunato. Les voy a contar la la historia de Fortunato, aprovechando que ya se acerca el tour, por cierto, al tour a Tarapoto. Claro, claro. El 22 y 23 tenemos el tour. Este tour en Tarapoto es el viaje que hacemos de diferentes partes del Perú hacia Tarapoto para conocer los proyectos inmobiliarios que manejamos. Para las personas que recién nos ven, nosotros desarrollamos proyectos inmobiliarios. Y ahorita estamos tocando este tema todos los viernes, temas legales, puntuales, sobre temas de la vida real, ¿no? Por eso se llama Casos de la Vida Legal. En este caso estamos hablando de las herencias. Y Fortunato es... Y Fortunato nace justamente en Tarapoto, dado a
un gato de barro, de arcilla, de la zona que crea mi mamá. Pero antes de eso había creado otro animalito, sino que casualmente pisaron su obra que había hecho, y de ahí nace su gatito, hace su gato, ¿no? Y si este es el gato, llama plata, dice, ¿no? He hecho mi gato llama como plata. el gatito de los chinos. De los chinitos, pero era de arcilla. Entonces, okay. como era de arcilla este gato, me pareció muy curioso, ¿no? Me gustó, sentí mucha emoción de que lo presentara, porque todos los inversionistas, propietarios de los terrenos que nosotros ofrecemos o vendemos en los proyectos resort que tenemos, habían hecho. Entonces, de ahí nace esa esencia de poder tener un tigrillo, un gato de la abundancia, ¿no? En este caso es el tigrillo, que es el gato llamalotes. O sea, si tú tienes este gato fortunato, pues la energía, ¿no? La buena vibra va a hacer que tengas más propiedades, más terrenos. Por eso se llama fortunato. Entonces es una historia muy bonita porque nace de estos viajes que hacemos en la selva de arcilla, y poco a poco lo fuimos edificando ya, obviamente, en esta caracterización, y se llama Fortunato. Que por cierto, el tour inmobiliario es el 22 y 23. Si tú quieres conocer más de lo que hacemos, claro, sígueme acá arriba, sígueme, y cuando termine el live le das en descargarte una guía para que aprendas sobre inversiones. En el link de mi perfil tengo una guía donde tú vas a aprender sobre negocios inmobiliarios, ¿no? Gratis, te la puedes descargar, y ahí te vas a enterar de las empresas que manejamos, qué hacemos, cómo estamos desarrollando todos estos proyectos a nivel nacional. Y bueno, como compartir valor, información, estamos hablando con el doctor José Canales sobre temas legales, ¿no? Temas legales, en este caso, tema de herencias. Bueno, eso, y a que nos faltaba la copropiedad y la partición. Ya, entonces hablábamos de la copropiedad, ¿no? Y muchas personas que han comprado terrenos son copropietarios, es decir, he visto varios proyectos a nivel nacional que compran terrenos con derechos y acciones. ¿Qué quiere decir? Que es como este gatito, ¿no? Uno compró la cabeza, otro compró el bracito, y todos son dueños del gato, pero a uno le corresponde en cierta medida una parte de este gatito. Pero en sí, en el fondo del tema, es que los copropietarios son dueños de todo y de nada. Y de nada a la vez. Es decir, son dueños de todo el gato, pero a la vez de nada. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es tuyo. Tú dices, no, pero la cabeza es mío. Pero al final no es tuyo la cabecita. No, que el bracito es mío, tampoco es tuyo. Entonces, por eso surge lo que nos comentaba acá el doctor José Canales, el tema de la división y partición. O sea, se dividen y se parten un inmueble, cada quien en la proporción que le corresponde. A ver, cuéntenos. Claro que sí. Entonces, la copropiedad se origina como consecuencia de la sucesión, bien sea intestada o con testamento. Entonces, los herederos declarados pasan a ser copropietarios, y al ser copropietarios, pues lo que existe es una masa hereditaria. Ahora, ¿cuál sería el último paso? El último paso sería hablar de la partición. O sea, ¿qué hacemos los copropietarios, qué hacemos los herederos con la masa hereditaria? La partición es, como tú bien decías, ver qué parte es la que me va a tocar a mí, ¿no? Si fuera dinero, ejemplo, una cuenta bancaria que tenga 100.000 soles. Si somos 4 hermanos copropietarios, significa que a cada uno deberíamos cobrar 25.000 soles, que es la cuarta parte. Pero tratándose de inmuebles, el tema pues no es tan sencillo. Correcto. ¿Por qué? Porque si solo fuera, y eso es lo que más se da, te cuento, Cristian, en la práctica, en los casos de herencias, que suele haber solo un inmueble, ¿no? Suele haber solo un inmueble. Entonces, digamos, un terreno en promedio, 150 metros, ¿no? Promedio, en el terreno podría estar construida una casa, y son 4 hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dividirnos 150 metros entre... con las matemáticas? Digamos una proporción a cada uno, ¿no? ¿No? De manera 150, distinta. 70, como a 30 y tantos metros, ¿no? Claro, aprox. Entonces, eso no es viable técnicamente, ¿no? Porque si vamos a la municipalidad, yo no le podría decir a la municipalidad, ¿sabes qué, municipalidad?
mi frontera del terreno que dejó mi papá, que es de 8 metros, ahora solo va a ser pues de 2 metros, ¿no? Entonces la municipalidad no va a aprobar los planos, va a decir, no señor, usted no puede tener una frontera de 1 metro ni de 2 metros, ¿no? Hay unos estándares técnicos mínimos, entonces eso no hace viable técnicamente una división. Entonces, ¿qué es lo que podría optarse ahí dentro de la partición, bien sea extrajudicial, que nos pongamos de acuerdo, o judicial, que un juez la ordene, ¿no? Que se nombre o se designe peritos, ¿no? Suele ser un arquitecto y un ingeniero quien nos va a dar esas luces, esos alcances, de ver si ese inmueble es factible o no de dividirse, cual torta en pedacitos. Si los técnicos, arquitecto, ingeniero, nos dan el informe y nos dicen, ¿sabe qué, señores? Este terreno de 150 metros o esta casa que está sobre el terreno de 150 metros no se puede dividir físicamente, ¿no? Entonces ahí tendremos que recurrir quizá a la compra entre copropietarios de acciones, ¿no? Para que quede uno solo o dos. O por último, quizá a la venta, ¿no? Entonces se vende la propiedad inmueble y producto de la venta, el precio recibido pues se dividirá entre los... ¿Y cuál es la recomendación empresarial? Digamos, vienen estos 4 propietarios, pero normalmente a veces uno se tiene apego, ¿no? O sea, he vivido acá, ¿cómo vamos a vender la casa de mamá, de papá, donde hemos criado desde niñitos, ¿no? O sea, tiene ese apego emocional, tiene historia y es válido, ¿no? O sea, uno ha vivido ahí, pero bueno, digamos, ya tienen esta copropiedad porque les han dejado esa herencia y uno de ellos no quiere vender, pero los otros sí quieren vender, ¿no? Entonces, ¿qué hacen, digamos, si no están de acuerdo? Porque el hermano se aferra, es más, vive ahí, ¿no? Claro. Bueno, en esos casos no nos queda otro camino que recurrir a la partición judicial, ¿no? La partición judicial implica que un juez va a emitir una sentencia diciendo hay 4 copropietarios, los 4 tienen el mismo derecho y a cada uno le toca 25%. Nombra o designa a estos peritos, que como comentaba, suele ser un arquitecto o un ingeniero civil, y si aún persiste la negativa a que entre ellos se compren, entonces se ordena el remate. Se remate el bien, o sea, es decir, va a un remate judicial. Que es público. Que por cierto, viene el doctor José Canales, participa el remate y se lo compra. Aunque no, para los que no saben, aquí el doc es también martillero público, ¿no? Entonces, así es, Cristian. Hay un tema interesante también para los inversionistas que nos están viendo, el tema de los remates judiciales, que he estado aprendiendo más este tema de los remates y que por cierto tenemos ahí algunas inversiones. Pero para las personas que quieren conocer de este tema, de los remates, que también sería bueno tocarlo. Sí, claro, en otro episodio podríamos estar hablando del tema de los remates, ¿no? Ahora, sí. Es importante, digamos, para las personas que nos ven, que hacen inversiones inmobiliarias, que puedas ver oportunidades, ¿no? Donde, si estás empezando a invertir en propiedades inmuebles, ver oportunidades específicas con personas que conocen de ese tema, ¿no? Para que puedas hacer crecer tu patrimonio. Bueno, creo que vamos a ir hablando más de estos temas. Sí, claro. Más a profundidad. Y qué mejor que inversionistas puedan diversificar su patrimonio, sus inversiones en oportunidades, porque al final es como una oportunidad esto, ¿no? O sea, si los herederos no llegan a ponerse de acuerdo y son copropietarios, el juez remata esa propiedad y normalmente pues se remata a la tercera parte de su valor. 2/3 partes. ¿No? 2/3 partes de su valor. Ajá. Entonces, pueden ir viendo por ese lado. Bueno, más allá de invertir, es primero que vean si es una buena o no oportunidad, ¿no? Como todo negocio. Sacar, ¿no?, tu proyección de rentabilidad, que eso también podemos hacer, ¿no?, en otro episodio. Unas mentorías por ahí. Pero bueno, Doc, ya para cerrar este episodio del día de hoy, que está muy interesante. Entonces, ¿qué recomendación, ya modo empresario, modo ya, digamos, resolución de problemas, les recomienda a los copropietarios que tienen esta herencia? ¿Qué les recomienda? ¿Ponerse de acuerdo es mejor? Definitivamente, ¿no? Definitivamente, porque nos va a implicar ahorro de tiempo
no olvidemos que el tiempo es un recurso valioso, me atrevo a decir el recurso más valioso del ser humano y sobre todo ahorro de dinero. Entonces, si lo vemos como modo negocio, digamos que es un mal negocio llevar nuestra partición a un juzgado, ¿no? A un juez, porque la solución que nos va a dar el juez es el remate finalmente después de 2 o 3 años, cuando esa solución, pues creo que es evidente, ¿no? Si no nos podemos dividir la casa de 150 metros entre 4, pues lo mejor sería venderla y pagarnos en las partes proporcionales que nos toca a cada uno. Claro. ¿No? Buenísimo. Pero en estos temas de herencia hay mucha carga emocional, ¿no? Como bien decías tú, de repente uno de los copropietarios se aferra a la casa, vive ahí con los papás, en fin. Entonces, creo que en los negocios, tú que tienes mucha experiencia, dime, ¿debería existir o no en los negocios el tema emocional al momento de tomar decisiones? No, siempre hay emoción, ¿no? En los negocios se involucra mucho la emoción, pero también es importante proyectarse, ¿no? O sea, digamos, a ver, ahorita estoy emocionado, hoy, mañana cómo voy a estar, pasado cómo voy a estar. Hay una terapia que se llama la terapia de la anticipación, de la proyección. O sea, te proyectas de acá 5 o 10 años, que el mismo sentimiento que tenías por estos micrófonos no va a ser lo mismo que vas a sentir de acá 5 años, puede ser más o menos, ¿no? No me hagas acordar que he extraviado los micrófonos. Ahí vamos a saludar a Fátima, ¿cómo estás? Saludos, que está conectada ya. Ya está. Bueno, entonces va a existir la emoción, el tema es cómo tú puedas, digamos, usar esa emoción a tu favor, ¿no? O sea, sé que hay un apego emocional a la casa. Es más, le cuento, en alguna oportunidad mi mamá preguntó a todos, ¿no? ¿Qué hacemos con un terrenito que le habían dejado? Y bueno, por ahí habían varios comentarios, ¿no? No, ¿cómo vas a vender? Yo, bueno, particularmente soy de las personas que no tengo ese apego emocional, ¿no? Ya, bueno, véndelo, si es tuyo de una vez, ¿no? O sea, hazlo producir en lugar de que, o sea, a ver, sacas pues tus conclusiones, qué beneficio tienes ahora versus qué beneficio podrías tener, ¿no? Entonces, más vale, digamos, la tranquilidad, porque siendo copropietarios en el caso que tenemos, 3 hermanos quieren disponer, el otro hermano que vive ahí y no quiere disponerle de la propiedad, es más, no tiene el dinero para comprarles a sus hermanos, pero los demás quieren ya, digamos, cerrar esos ciclos también, ¿no? Entonces, normalmente el que tiene más apego es el quien está ahí, pero... Sí, son casos muy frecuentes y bueno, yo a veces digo, siempre hay en estos temas de herencias el Pepe el Vivo, ¿no? O sea, uno de los copropietarios, uno de los herederos que suele intentar, ¿no?, sacar siempre más ventaja, usar la propiedad o las propiedades, inclusive alquilarlas, ¿no? Las alquilan, claro, cobran la renta, no le rinde cuentas a los hermanos, entonces ese status quo o esa forma de no reclamo de los otros va en beneficio de este copropietario que sí se beneficia, ¿no? Entonces, bueno, como todo en la vida, pues siempre tiene que haber pues un límite, ¿no? En la medida que los copropietarios que no cobran los alquileres, que no viven en la casa, mantengan esa posición de no pedir, de no reclamar, de no demandar la herencia o la partición, pues todo se va a mantener así. Y lo complicado, Cristian, amigos, es que por experiencia también les cuento que en la medida que van pasando los años, un problema que puede ser así va creciendo como una bola de nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque si inicialmente eran 4 copropietarios, los 4 hermanos, van pasando los años, fallece uno de ellos y el hermano que fallece tiene 3 hijos. Entonces, vía sucesión de herencia, los 3 hijos de este hermano fallecido ahora ocupan el lugar del papá. Entonces, si contamos, ya no es un problema de 4 como era inicialmente, sino ahora es un problema de 6, ¿no? Y así el problema va creciendo, inclusive hay casos en los que hay nietos, bisnietos involucrados y he visto, ¿no? He visto
casuística donde a veces hay herencias de 20, 30 personas, imagínate. Como dice Doc, la frase célebre de los antiguos, ¿no? Más vale que un tomate rojo que 1000 colorados. Entonces, más vale Momento solucionar. colorado que cientos amarillos. Bueno, hay varias frases ahí, ¿no? Que nos dejan enseñanzas. Bueno, y tenemos todavía para 1 hora más, ¿no, Doc? Acá justo en el live. No, ya viene, ya se lo llevan a mi Doc. Entonces, bueno, Doc, para cerrar. Sí. Bueno, para ir cerrando, una vez más, pues agradecerles a todos ustedes que el día de hoy nos hayan acompañado y hacerles la invitación al próximo viernes, 9 de la noche. Ahora sí, ¿no? Ya vamos a ver puntual. Correcto, Ya. puntualitos. Próximo viernes, 9 de la noche, para que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales. En mi caso, en mi red social Facebook y a través también de TikTok, que vamos a empezar a transmitir. En TikTok me encuentran como doc-José Canales. Los invito también a que me puedan seguir a través de TikTok y bueno, en las redes sociales de Cristian. Claro, ahí en TikTok estamos como la Nazca Cristian, así la Nazca Cristian. Entonces, los que nos están siguiendo, gracias por conectarse, dale like y únete acá arriba para que sigas viendo más contenido sobre, en este caso los viernes, temas legales y el demás contenido sobre temas inmobiliarios. Y me estaba olvidando de nuestros amigos de safex.pe, SAFX, Casa de Cambio Digital. Los invitamos a que puedan visitar su página. Es una casa de cambio 100% online, la cual pues por estos temas hoy en día de la inseguridad, qué mejor que cambiar tus dólares, soles a través de casa de cambio safex.pe. Solo transferencias bancarias, no depósitos, no efectivo, y de todos los comprobantes pues te emiten tu boleto de venta o factura si es que eres empresa. Si están interesados también nos pueden comentar a través de las redes sociales y les brindamos mayor información o ingresar directamente a la página safex.pe. Buenísimo, buenísimo, Doc. Un saludo, únete y si te ha gustado comparte esta transmisión y nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias. Pues, amigo.